tardes, mi nombre es Soymar Soto y yo les voy a hablar sobre el ruido en la señal. El ruido en el ámbito de las telecomunicaciones y en los dispositivos eléctricos en general se considera ruido a todas las perturbaciones eléctricas que interfieren sobre las señales transmitidas o procesadas. También de una forma en general, el ruido se asocia con la idea de que un sonido molesto bien por incoherencia o por volumen o por ambas cosas a la vez. El ruido en la comunicación es toda aquella señal no apetecida o indeseable que se juntan con la señal de verdad que queremos transferir, que es también conocida como la secuela de cantidad de semejantes arquetipos de disturbios que tienden a desfigurarse. La relación del ruido. La relación del ruido a menudo es abreviado como SNR o SR. Es una medida de ingeniería electrónica que define la relación entre potencia de una señal con la potencia del ruido que lo corrompe. El resumen es que el ruido es una evidencia de un mal medio en el cual se está llevando a cabo la comunicación. Es porque si no encontramos un medio adecuado para poder hacerlo, busca uno mejor para poder enviar su mensaje con mayor facilidad y calidad. Los amplificadores RF. Los amplificadores RF se utilizan frecuentemente en los transmisores de radio para amplificar la señal antes de enviarla a la antena de transmisión. Si la señal tiene que amplificarse sin introducir excesivas distorsiones, se utilizan así llamados amplificadores lineales, que funcionan en clase A, AB o B, o cuyo rendimiento va del 20 al 65%. Las clasificaciones de amplificadores, la primera clasificación que podemos hacer son los amplificadores que vienen de determinada frecuencia con las que van a trabajar. Si las frecuencias están comprendidas dentro de la banda audible, los amplificadores reciben de nombre amplificadores o un audio de frecuencia, o amplificadores FF, AF o amplificadores BF, respectivamente. Los amplificadores de clase A. Un amplificador de potencia funciona en clase A cuando la tensión polarizada y la amplitud máxima de la señal de entrada posee valores tales que hacen la corriente de salida circule durante todo el periodo de la señal de entrada. Los amplificadores de clase B. Un amplificador de potencia funciona en clase B cuando la tensión y la polarización y la amplitud máxima da la señal. Los amplificadores de clase AB son, por así decirlo, una mezcla de los dos anteriores y un amplificador de potencia funciona en clase AB cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima da la señal. Los amplificadores de clase C es un amplificador de potencia que funciona en clase C cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima da la señal. Hola, mi nombre es Ender Pérez. Le voy a hablar sobre lo que es la práctica 3, práctica 4. Para esta parte tenemos lo que es la práctica 3, que son los osciladores. Tenemos que la estructura de un oscilador, como la podemos observar acá, es un circuito resonante que tiene variaciones rápidas con la frecuencia. Posee elementos activos, zetas, ganancias, resistencias negativas. También acoplamiento entre las cargas. Podemos observar también lo que es el esquema básico de realimentación. Y observamos también que los osciladores en alta frecuencia pueden ser causadas por realimentación magnética, fuentes de alimentación sin condensadores de desacoplo o capacidades parásitas, junto con las inductancias de los terminales de conexión. Tenemos también por acá un pequeño mapa conceptual sobre las frecuencias de oscilaciones y se dividen en dos, lo que es la fija y la variable. Para la fija tenemos lo que son los patrones y para las variables tenemos las mecánicas, las electrónicas, las continuas y las discretas. También queremos recalcar un punto, es que los amplificadores con realimentación negativa generalmente utilizan un circuito de desacoplo con una frecuencia de corte muy pequeña. Este hecho disminuye la ganancia en lazo a menos de una frecuencia de donde el desplazamiento de fase alrededor del lazo es de 0 grados. Como resumen, podemos observar que las oscilaciones no deseadas son aquellas que cada vez que se construye un amplificador se está construyendo un oscilador. Como el oscilador de desplazamiento de fase, lo único que se necesita para tener oscilaciones es un amplificador y 3 circuitos de adelanto o retardo, por así decirlo. Las oscilaciones de baja frecuencia, algunas veces llamadas ronroneo, se dan por las impedancias de Thevenin de la fuente de alimentación. Ya para la siguiente unidad, que sería la parte 4, la práctica 4, hablaremos sobre los osciladores controlados por voltaje. Tenemos que los osciladores controlados por voltaje, que es la práctica 4,
son el bloque principal para todos los sistemas de comunicación analógicos. Su funcionamiento principal es convertir una entrada de señal DC a una frecuencia de señal de salida, frecuentemente una señal sinusoidal o muy parecida a esta. Podemos observar por acá que un oscilador consiste esencialmente en dos componentes, una parte activa la cual actúa como amplificador y una red de retroalimentación que provee la retroalimentación positiva al sistema. También podemos notar que las señales, el voltaje de entrada, el VCO, pueden ser usados como oscilaciones locales para lo que son mezcladores, convertidores de frecuencia, como entradas de frecuencia de las portadoras para modulaciones y entre otros. También decimos que la disipación de potencia, como en toda aplicación, existe un compromiso entre la potencia de consumo, la velocidad de ruido y el rendimiento del sistema. La pureza de la señal de salida, aun tomando en cuenta todas las precauciones para un buen diseño del VCO, la forma de onda de la señal no es perfecta. No es perfectamente periódica, es la palabra. Entonces también tenemos lo que es el rango de entonado. Y decimos que el rango entonado es la relación directa con las frecuencias máximas y mínimas y los voltajes de VSU1 y VSU2. Dos factores principales que dictan el rango de entonado, las variaciones de la frecuencia y las variaciones del proceso de temperatura y rango requerido para la aplicación. Como resumen, tenemos que las ventajas del oscilador propuesto son menor variación de frecuencia de salida al tener 3 variaciones de PIT y menor ruido de fase, y las desventajas son mayor consumo de potencia en el área. Es importante hacer notar que aunque las desventajas de mayor consumo de potencia y área son importantes, las especificaciones de diseño y la mejora son sustancial en cuanto al ruido.